Hola, hola, en este pequeño video te voy a mostrar cómo hacer un side menu en Elementor de forma totalmente gratuita. Para ello voy a utilizar una página de pruebas que tengo en este momento y como puedes ver acá en los plugins que tengo instalados, solamente tengo Elementor y Elementor Header and Footer Builder, que es para crear las cabeceras y los pies de página de forma gratuita. No tengo Elementor Pro. Ya como un tipcito, si quieres tener... Aquí está, si quieres tener el menú también de forma gratuita, LA Studio Element Kit for Elementor es otro plugin que se puede utilizar. Ya ahorita te voy a explicar por qué. Entonces, bueno, como puedes ver, no tengo nada pro, todo es absolutamente gratuito. Lo que voy a hacer para empezar es irme acá a, ¿dónde está? Plantillas guardadas. Voy a crear una nueva en forma de pop-up que se llame, vamos a colocarla acá a prueba. Crear plantilla y listo. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Vamos a hacer unos ajustes pequeños a esta plantilla que va a salir. En este momento pues voy a darle clic acá a la X porque no quiero nada prediseñado, aparte que todo es de pago. Entonces esto es lo que va a salir al principio del pop-up. Voy a ir acá a ajustes. Primero que todo en alto voy a colocarle ajustar a la pantalla o fit to screen. Se puede ajustar en la forma horizontal izquierda o derecha para que se pegue a un lado de la pantalla, o pues si quieres que se vea como un side menú, si no pues lo puedes dejar central, pero mira, voy a dejarlo en este caso a la derecha y para que no se vea tan ordinario voy a colocarle 300 píxeles apenas para que se vea como un menú chiquitico. Entonces ahora pues nada, voy a colocarle ciertas cosas para este video. Pues voy a colocarle acá un fondo de algún color, voy a colocarle acá, puede ser de este color, voy a colocarle acá un espaciador, voy a colocarle acá un encabezado, solamente como para que veas cómo funciona esto. Voy a colocarle si acaso acá de pronto un estilo chiquitico, voy a colocarle acá un texto de relleno. Vamos a colocarle acá esto también, y si acaso pues de pronto le coloco por acá una imagen arriba. Vamos a colocarle acá, bueno, no sé, vamos a colocarle esta imagen acá y voy a colocarle unos iconos sociales. ¿Por qué te decía lo de el menú? Porque también con este plugin que te mostré puedes encontrar acá directamente el menú. LA Studio Kit Nav Menú, que en este caso si lo coloco por acá, vamos a colocar por acá, me muestra el menú que hice en este momento, ¿vale? Entonces pues lo voy a quitar para, me gusta cómo se ve, pero entonces voy a dejarlo así de momento, ¿vale? Entonces voy a darle clic en, vamos aquí en ajustes, en avanzado. ¿Qué más le puedo colocar por acá? No, yo creo que ya está bien así. Bueno, si acaso por ahí hay una animación de entrada, vamos a colocarle acá fading left y pues aquí vamos a colocarle sacar cómo se ve. De hecho vamos a ver cómo se ve acá en preview. Bueno, a mi gusto se ve un poquito feo. Vamos a colocarle acá el fade in y fade out. Listo, vamos a darle aquí el clic en publicar. Solamente darle clic en guardar y cerrar y listo. Por el momento no es más por acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es devolverme al escritorio y voy a asignarle a algún elemento este side menú que acabo de hacer. Entonces para ello voy a irme acá a donde está en apariencia, Elementor Header and Footer Builder, que es el otro plugin que tengo para hacer cabeceras y pies de páginas totalmente gratuitas. Aquí voy a ingresar para editar con Elementor el header. Bueno, aquí sale un poquito raro porque esto siempre ocupa una parte de la pantalla, esta parte de acá, pero si lo cierro pues ya se ve un poco mejor. Entonces voy a colocarle en este caso un icono en la parte derecha. Vamos a colocarlo acá, de pronto se va a ver un poquito feo, pero es para que entiendas cómo funciona. Voy a cambiarle esto por el icono del menú de hamburguesa. Si acaso por ahí no sé, lo coloco de otro color y lo coloco un poquito más pequeño. Bueno, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia de todo esto? La gracia es que aquí en contenido, por ejemplo, para este caso el icono,
En enlace, aquí dice etiquetas dinámicas. Voy a darle clic acá y voy a darle clic abajito donde dice pop-up. Ahora tengo que darle clic otra vez acá y escribir cuál fue el pop-up que acabo de crear. Entonces en este caso es prueba. Y voy a darle clic acá en actualizar y listo. Ahora si me voy a una ventana nueva y escribo Aprende con Mauricio, que es el dominio de prueba, va a salir este icono. Y si le doy clic, va a aparecer este side menú que acabo de crear. Eso es bastante útil y bastante bonito cuando uno quiere colocar información. Puede ser no sé, un mapa de Google Maps, puede ser las redes sociales, puede ser algún texto, el menú si quieres colocarlo así, alguna información relevante como horarios de atención, no sé, se puede jugar bastante con esto y queda de una forma bastante bonita, como puedes ver. Entonces esto fue todo por el momento. Si te gustó, dale like si estás en TikTok o en YouTube. Sígueme en cualquiera de las redes y nos vemos en un próximo video.